Bienvenidos a Verbum Podcast. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas locales e internacionales que nos ocupan. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube y de igual forma seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram, y suscribirte también a nuestra página de internet www.verbumpr.com, donde tenemos cursos accesibles a todo el público en general y a precios sumamente razonables dirigidos a el público, no necesariamente abogados que tengan que tomar estos cursos, pero están disponibles para todo el público en general a precios sumamente razonables y aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hoy, como toda la semana, nos acompaña el profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Saludos, José Enrico, y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. En estas semanas ha habido una intensa actividad internacional, igualmente en Estados Unidos, cuya política doméstica tiene también repercusiones internacionales. Específicamente, Estados Unidos tuvo recientemente una elección de medio término, la cual ha en cierta medida balanceado lo que es el poder en Washington. ¿Cuáles son las consecuencias que eso tendría en Estados Unidos con la nueva configuración electoral y qué debemos esperar en este nuevo ambiente político en Washington a partir de enero, profesor? Claro que sí. Va a depender mayormente de cómo lo presente un medio. Lo cierto del asunto es que lo acostumbrado cuando surge un gobierno mixto es que simple y sencillamente haya tranque. Haya tranque en términos de legislación, en términos de iniciativas bipartidistas, pero no solamente eso. El hecho nada más de que la Cámara de Representantes, que es la que terminaron ocupando o que terminarán liderando los republicanos a partir de enero, ¿verdad? Por un margen bastante estrecho, tiene el poder de iniciar investigaciones que se pueden convertir en un círculo mediático y que puede entonces transmitir una serie de puntos de vista, algunos de ellos bastante viciosos y poco juiciosos, sobre la figura del presidente para tratar de menoscabarla, o la figura del partido del presidente para tratar de menoscabarla. Pero también es el hecho del presupuesto. En virtud de la Constitución sabemos que en la Cámara de Representantes es la que tiene, ¿verdad?, el poder, la potestad para determinar el presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos, y puede ser que ahí sea una ficha de tranque bastante alta, sobre todo en términos de los programas y las prestaciones sociales que toma el gobierno federal. Habiendo dicho eso, lo cierto del asunto es que la ola roja o republicana que se esperaba simple y sencillamente no se materializó. Sí hubo un pequeño castigo hacia los demócratas en la Cámara de Representantes, pero también eso lo podemos contextualizar. Estamos hablando de que la manipulación de los distritos representativos, lo que llamamos en inglés gerrymandering, también creó una serie de dificultades a incumbentes demócratas que se encontraron con un distrito representativo sustancialmente, en términos de territorio y demografía, sustancialmente distinto al que ellos estaban liderando cuando ganaron ese escaño. Así que estamos hablando de que, muy a pesar de esa manipulación que siempre termina favoreciendo a los republicanos porque son los más hábiles en hacer ese tipo de manipulación, muchos de ellos no prevalecieron, muchos de ellos perdieron y algunos de ellos ganaron por un margen bastante estrecho. Así que estamos hablando de un partido republicano ciertamente debilitado, ciertamente menoscabado, y que podría entonces, y tienen la elección, o sea, tienen una elección, es decir, pueden escoger entre torpedear y hacer, como decimos, ¿verdad?, en mi barrio, hacerle la vida a cuadritos al presidente de los Estados Unidos, o simple y sencillamente colaborar con el gobierno en iniciativas que posiblemente presenten a republicanos con los pies puestos sobre la tierra y prestando oído a las realidades sobre el terreno, porque con ideología no se gana, con pura ideología, quiero decir, no se gobierna, y ciertamente la Cámara Alta, obviamente estamos esperando los resultados de Georgia el 6 de diciembre. Si es 51, entonces
la victoria de los republicanos será bastante pírrica, tomando en cuenta que está entonces 51-49 en términos de la división senatorial, que es una cámara también poderosa en términos de un filtro a la Cámara de Representantes, pero también en términos de nombramiento de funcionarios del gobierno federal y jueces federales. Así es. Me gustaría, profesor, que indaguemos un poco sobre la cuestión de la radicalización, tanto del Partido Demócrata como Republicano, en las elecciones tanto de 2016 como 2020. Por otro lado, vemos como una elección fue tan cerrada y no hubo esos resultados que usualmente se daban en un medio término cuando un presidente de un partido y la elección vendría siendo los midterms favorables al partido contrario. Estados Unidos ahora está en una etapa de normalización entre ambos polos ideológicos con los partidos, o se mantiene todavía esa radicalización que había entre ambos polos hace varios años atrás. La respuesta corta a la pregunta de normalización es no. Que se haya reducido el discurso polarizante en los medios, porque en este momento el golpe contundente que recibieron los republicanos los mantiene fuera de los medios de comunicación, o han amainado o han suavizado el discurso, y lo hemos notado en los comentaristas de quizás el medio principal de la derecha dura republicana, que es Fox News. El discurso amainado, el tono reducido, y el hecho de que poco a poco van alejándose de la figura de Donald Trump, que dicho sea de paso ya anunció su candidatura para el 2024, están en un periodo en el que están replegándose, están a la defensiva, pero es una cuestión de tiempo. Si alguien puede volver a retomar, ¿verdad?, ese discurso bastante feroz, ese discurso bastante apuntando a reducir las capacidades del adversario político, en este caso los demócratas, es la derecha republicana, la derecha conservadora, la derecha cristiana. Son muy resilientes, son muy media savvy, ¿no? Tienen mucho expertise en comunicar puntos de veracidad cuestionable, pero ciertamente lo saben comunicar y crean un impacto. Así que estamos muy lejos de esa normalización. Estamos encontrando una pausa porque se están recuperando del golpe de las elecciones de medio término. Llega la pausa de Acción de Gracia y posiblemente la pausa de Navidad también veremos quizá esa suavización, pero eso no quiere decir que ese término esté ahí. Hay diferentes explicaciones. La que yo creo que es más factible es la que yo expresé en las páginas del Vocero hace 6 años, en donde simple y sencillamente el desmantelamiento de la base industrial en lugares como Pensilvania, el Midwest de los Estados Unidos, la salida de toda esa manufactura de los Estados Unidos hacia Asia, dejó una clase trabajadora simple y sencillamente a la deriva, en la calle, desarraigada, en desempleo permanente. Pero también la crisis financiera de 2007-2008, sobre todo porque inició en el sector de las bienes raíces, afectando el resto de los sectores económicos y evidentemente el capital financiero, dejó a muchos dueños de hogar, es decir, clase media, también desarraigado. Me parece que ese resentimiento hacia el gobierno, que ese resentimiento hacia el mainstream de la política, tanto republicanos como demócratas, fue terreno fértil para los extremos, tanto para la derecha radical como para la izquierda radical. Y con esa excelente disertación, ¿Biden es candidato viable o no de cara al 2024? Yo creo que la figura de Biden superó el reto principal. Tenemos que recordar que tradicionalmente los midterms afectan al incumbente, más a los demócratas que a los republicanos. Sin embargo, Biden, con todo y la proyección de debilidad, con todo y sus deslices mentales, simple y sencillamente salió mucho más fortalecido de este reto que Bill
sus predecesores demócratas, Bill Clinton y Barack Obama. Por otro lado, hablando del desempeño diplomático de los Estados Unidos en reuniones multilaterales recientes, observamos dinámicas interesantes tanto en la Conferencia Climática de las Partes, el COP27, en Egipto, y también presenciamos la cumbre del Grupo de los 20, lo que se llama el G20, en Bali, Indonesia. Ambas coyunturas son importantes para abordar los problemas globales en todas las naciones del mundo y las superpotencias y los gigantes económicos. Comencemos, profesor, por el COP27 y cuál fue el saldo de esta reunión multilateral reciente. Claro que sí. Es importante que los países se reúnan en estas conferencias para tocar base, sobre todo en procesos tan complejos como el cambio climático, entre otras cosas. El saldo, para todos los efectos y propósitos, y para contestarte de manera corta, fue mixto. Como ocurre con frecuencia en esta conferencia, todo el mundo reconoce y hay consenso sobre el hecho de que el cambio climático es real y que está sucediendo y que está afectando ciertas partes del mundo de manera más enfática o más contundente que en otros. Pero entonces, y aquí es donde entra quizás la ficha del tranque, el financiamiento de medidas paliativas de ese cambio climático. Evidentemente los países más contaminantes son los países más ricos, principalmente, ¿verdad?, los dos más contaminantes, que son la República Popular China y los Estados Unidos de América. Los países africanos y asiáticos son los que reciben el embate, sobre todo África, con el hecho de que el continente está empezando está continuando con un proceso bastante acelerado de desertización. Es decir, África se está empezando a convertir en un gran desierto, y en parte eso es consecuencia, debo decir, del cambio climático. Aparte del financiamiento, lo cierto del asunto es que tanto Pekín como Washington sorprendieron al público en general, a todos los asistentes, ¿verdad?, a las partes, y a los públicos en particular, declarando que iban a continuar con el diálogo climático entre los Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque son los más contaminantes y ellos sí podrían tienen no solamente el poder, sino los recursos para poder entonces ir reduciendo esas emisiones. ¿Y por qué es noticia? Porque ese diálogo climático se había detenido luego de la crisis que nosotros la reseñamos aquí también en este podcast, cuando Nancy Pelosi visitó Taiwán y creó entonces una molestia en Pekín, provocando un periodo bastante prolongado, hasta reciente, de tensiones y no diálogo entre Pekín y Washington. El otro elemento del COP27 fue la prominencia y el protagonismo de India. India tiró una resolución muy importante, porque muchas veces se habla de combustibles fósiles como los principales contaminantes, es decir, carbón, combustible, diésel, gasolina y, claro está, gas natural. Había una resolución de parte de los países europeos de tratar de desfasar únicamente el carbón. Como a sabiendas de que muchos países dependen de ese combustible sólido para alimentar sus economías, incluyendo ¿cuál? India. Lo que hizo Narendra Modi, el primer ministro de India, y la delegación diplomática que fue al COP27, a la Conferencia Climática de las Partes, es decir, no, espérate un momento. Yo entiendo que sí, que podemos hacer eso, pero si vamos a desfasar los combustibles fósiles, tiene que ser por igual. Carbón, combustible y gas natural. Y esa resolución creó mucho revuelo y mucho apoyo entre las partes, y los europeos se vieron obligados a aceptar eso, porque de nuevo, o sea, el targeting, ¿verdad?, es escoger solamente uno de esos recursos, no es justo, no es balanceado. E India, indicando con esto que tiene una influencia y un poderío, por lo menos en términos de prestigio y en términos de influencia, o capacidad de influenciar a otros países, se notó y fue determinante, y con ese impacto fueron también
al G20? Ya mismo lo vamos a decir. Definitivamente, en el caso del G20, todo parece indicar que Estados Unidos tocó base con el resto del mundo, pero especialmente con principales socios y adversarios, especialmente con China. Y todo parece indicar que la fatiga y el agotamiento, que es producto de las incidencias tanto del cambio climático como de la pandemia del COVID-19, y ahora con esta guerra en Ucrania. Profesor, ¿qué beneficios trae la reunión que hubo del G20 y con estos actores como China y Estados Unidos? Yo creo que le queda claro a los socios del G20 lo siguiente. La guerra es una complicación que exacerba las dificultades que ya la economía global está experimentando en términos de producción, en términos de cadena de suministro, producto número uno, del cambio climático y de la pandemia del SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce la COVID-19. Y fue bastante aparente de que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania está multiplicando los problemas, los está aumentando exponencialmente y crea enormes dificultades para activar procesos, activar políticas que puedan empezar a recuperar, la recuperación de la economía global. Y evidentemente, ese diálogo cordial que inició en la conferencia climática entre China y los Estados Unidos continuó en Bali, en Indonesia. Pero no solamente eso, también fue aparente, muy a pesar de que hubo mucha tensión entre los Estados Unidos y Turquía, entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, era evidente de que había que buscar maneras de parar esto. Entra India de nuevo. India asume la presidencia del G20 y la próxima reunión se dará entonces asumo en Nueva Delhi o en cualquiera de las principales ciudades en India. Y una de las cosas que hizo Narendra Modi es decir, mira, este no es el tiempo de la guerra. Haciendo eco de una especie de amonestación que el primer ministro de la India le hace a Vladimir Putin durante la conferencia del Foro de Cooperación de Shanghái, que fue hace unos meses. Decir, mira, este no es el tiempo de la guerra, este no es el tiempo, este no es el momento. Y es interesante la astucia política de una figura tan controversial como es Narendra Modi en la política doméstica india, ¿verdad? El discrimen contra los musulmanes indios, etcétera, etcétera, que es otra conversación, y que de nuevo utilizando, ¿verdad?, la palestra pública a nivel internacional, el hecho de que los medios están ahí y decir, mira, el tiempo de la guerra no es ahora. Tenemos que buscar avenidas para resolver estos problemas. Y lo cierto del asunto es que necesitamos de Rusia y de Ucrania, porque son importantes en la provisión de alimentos, sobre todo, ¿verdad?, la producción agrícola y la producción de combustibles fósiles. Particularmente gas natural y, claro está, petróleo. Tenemos que entonces iniciar los procesos para llevar algún tipo de diálogo cordial que pueda terminar en una solución política. Pero lo cierto del asunto es que el tiempo de Rusia se está acabando, el silencio cordial se está acabando, y llega un momento en que hay que preguntarle a Moscú, mira, ¿qué vas a hacer? Y eso me parece que India, ¿verdad?, Nueva Delhi, y Narendra Modi iniciaron la conversación difícil que se va a tener con Rusia, claro está, condicionado a los desarrollos en el terreno, en el campo de batalla, y obviamente sujeto a lo que vaya a suceder en lo que presuntamente va a ser una breve pausa de invierno. Gracias, profesor, por la excelente disertación. Y recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, en Verbum Podcast, y de igual forma en nuestra página de internet, verbumpr.com, donde tenemos cursos de educación jurídica continua accesibles a todo el público en general, porque la idea es educar, porque la educación en Verbum y en todo el mundo siempre va a estar de moda, ya que somos ciudadanos del mundo. Y todo lo que nos acontece y lo que vivimos siempre tiene un efecto y una consecuencia.
Y aquí en Verbum siempre vamos a estar con la mejor información, los mejores recursos y con nuestro profesor, como siempre, dándonos nuestras noticias y poniéndonos al día en lo que corresponde en el derecho internacional. Gracias, profesor. Gracias a ti, José Rico. Recuerda darle like y seguirnos en nuestras plataformas digitales de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias. Dale like, follow y subscribe.